¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estoy escuchando, ahora sí que como con un ojo al gato, aquí con ustedes y otro al garabato, con la sesión plenaria en la Cámara de Diputados, bueno, en la sede alterna que se tuvo forzosamente que organizar allá en la Magdalena Michuca para discutir la cuestión de las reformas al Poder Judicial. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al paro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, tienen que defender sus privilegios, están en su derecho, los trabajadores de la Suprema Corte también están en su derecho de irse a paro, pues dice que tienen que defender, pues, como les decía, los privilegios, y reaccionó también al bloqueo en la Cámara de Diputados. Está bien, tienen libertad, de manera simultánea, pues la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. El senador de Morena, Saúl Monreal, el hermano de Ricardo Monreal, presentó una iniciativa de ley dentro de todo el paquete que se está manejando para eliminar las pensiones vitalicias de las que gozan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al retirarse. Esta reforma modificaría entonces los artículos 129 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de remuneraciones de ministros, magistrados y jueces únicamente. En su propuesta, Monreal Ávila recuerda que el último presupuesto de egresos de la Federación asignó a los 11 ministros y ministras una remuneración neta de 206,948 pesos mensuales, cuando el salario del presidente de la República es de 129,432 pesos. Destacó que según datos de la propia Secretaría de Hacienda, hay 241 personas servidoras públicas adscritas a la Corte que perciben un salario superior al del titular del Ejecutivo Federal, es decir, al del presidente de la República, contraviniendo flagrantemente en la estructura restante del Poder Judicial Federal otras 197 personas, fíjense, 197 personas más que reciben una remuneración también por encima de lo que marca el artículo 127 de la Constitución. En la exposición de motivos de esta iniciativa, Saúl Monreal señala que como parte de la política de austeridad asumida por el presidente de la República y por el Movimiento de Regeneración Nacional, se requiere eliminar las pensiones vitalicias a las y los ministros de la Corte, pues esta prestación excede cualquier otra que un servidor público o que la mayoría de la población que trabaja en la iniciativa privada pueda contar, no digamos del gobierno, y en caso de fallecimiento incluso de las y los ministros durante el ejercicio de su cargo o después de concluido su cónyuge, su esposa, sus hijos e hijas menores, o que tengan alguna incapacidad para trabajar para su subsistencia, tendrán derecho a una pensión equivalente al 50% de la remuneración mensual al propio ministro o ministra. Bueno, pues hay ya confrontaciones, no voy a decir ahorita enfrentamientos, sino de opiniones, de debate entre los propios estudiantes, y la iniciaron la movilización, bueno, los que están en contra de la reforma del Poder Judicial y los que están en pro a esta reforma, de manera que ahora, hoy están en movilizaciones y seguirán. Este jueves se están invitando para los que están en favor de que se dé, ya salga adelante la reforma al Poder Judicial, pues estudiantes están llamando para el jueves próximo a concentrarse afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir que avance la reforma al Poder Judicial que busca garantizar la justicia en nuestro país. Dicen los muchachos, los jóvenes estudiantes, este es el momento. Yo creo que se tardaron en salir a las calles. Tenemos la oportunidad histórica de cambiar a profundidad el destino de nuestro país y transformar para siempre al Poder Judicial. Entonces citan, lo digo nuevamente, para el próximo 5 de septiembre a las 12 del día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus instalaciones en la calle de Pino Suárez, número 2, ahí en la colonia Centro de la Ciudad de México, a un costado de la
Plaza de la Constitución, son vecinos de Palacio Nacional, dicen los jóvenes, ahí nos vemos, es aquí y ahora, y sigamos haciendo historia. Y por otra parte, el grito de Ricardo Monreal, nos vas a escuchar, así dicen, Ricardo Monreal, nos vas a escuchar, los jóvenes de la UNAM, imagínense cuánta razón hay aquellos que dicen que está ya derechizada, se junta con la Ibero, con el ITAM, también el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la Escuela Libre de Derecho, la Universidad La Salle y otras casas de estudios superiores, privadas y públicas, tomaron también los accesos para visibilizar su inconformidad ante la negativa y acusaron al coordinador de la bancada morenista de no quererse abrir al diálogo. En punto de este mediodía, los jóvenes se tomaron de las manos, cruzaron juntos el carril de viaducto con dirección hacia el oriente de la ciudad y detuvieron la circulación vehicular para exigir a diputados de Morena y aliados escucharlos. Bueno, ¿qué es lo que hay de reclamos sobre esta cuestión de la reforma electoral? Pues muchas cuestiones se preguntan en una página, el acordeón, dicen, reforma el Poder Judicial, ¿qué, cómo y por qué? La firma Gabriela Díaz. Dicen que el Poder Judicial en México enfrenta serias críticas por prácticas que han debilitado la confianza en su imparcialidad y eficacia. Problemas como la corrupción, el nepotismo y decisiones cuestionables han generado la necesidad de una reforma profunda para garantizar un sistema de justicia más equitativo y confiable. Y luego, en su narrativa, pues presentan algunos de los casos y problemáticas que han evidenciado la necesidad de este cambio, por ejemplo, la liberación de delincuentes en fines de semana entre el 2018 y el 2024, y aquí señalan algunos casos, no los voy a mencionar, pero son mucho más de los que manejan aquí en este listado, pero se destacaron 25 casos relevantes, entre ellos, pues hay 5 manejados en este documento. Y bueno, sobre el nepotismo en el Poder Judicial, dicen que en el 2012 detectaron 6.755 redes familiares en tribunales y juzgados federales según el padrón electrónico de relaciones familiares del Plan Integral de Combate al Nepotismo en el Consejo de la Judicatura Federal. Si van las cosas, remuneraciones elevadísimas, bueno, ya dijimos, los ministros de la Suprema Corte ganan 595,102 pesos al mes en un año, se suma más de 7 millones. Prestaciones de privilegio como un aguinaldo con más de 382,000 pesos para cada ministro, pago por riesgos más de 416,000 anuales, y gastos de alimentación, imagínense, los ministros reciben hasta 1,059,432 pesos al año solo para darse gusto en la comida. Así está el tema de difícil, valdría la pena que usted se metiera en el asunto de cómo han liberado jueces a criminales, tanto de organizaciones de narcotráfico como delincuentes de cuello blanco. Ahí le perdonan todo, por ejemplo, el presidente, el dueño, digamos, de TV Azteca, Ricardo Salinas y otros más. Entonces, pues ahora así están las cosas, y nuevamente ya habíamos platicado ayer que ya se había quedado callado Ken Salazar. El presidente dijo, bueno, pues es un sinónimo o un símbolo de prudencia, de respeto, pero no, pues volvió a hablar, hizo una conferencia de prensa el representante de la Casa Blanca, donde manifestó su respeto por el mandatario mexicano y por su sucesora, la doctora Claudia Sheinbaum, pues señaló que a pesar de sus críticas a la reforma judicial, ambos países tienen una historia y una relación muy complicadas, ambas naciones son como una familia. Yo espero que con esto me dé un like, tanto en @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy, como en TikTok, @Monroy_HER, ahí nos encontramos, lo mismo que en Facebook, porque aquí me voy a continuar, no por mucho tiempo, pero platicando un poquito más, porque me tengo que salir de TikTok, que solamente me perdonan hasta 10 minutos, pero seguimos en YouTube y en Face.
Ken Salazar, embajador de Estados Unidos de México, declaró que existen preocupaciones de los próximos cambios al Poder Judicial de la Federación y que si estos no se hacen de la mejor forma, pueden acarrear muchísimos daños nuevamente en la intromisión en el actual lazo bilateral, por lo que rechazó que hablar de ello sea una intromisión a la soberanía mexicana. Pues más que eso, pues, entonces como quiere, señaló que a pesar de que México y Estados Unidos tienen una historia común, esta relación que es complicada, ambas naciones son familia, además de respetar la decisión del gobierno mexicano en los cambios del país para fortalecer al Poder Judicial, a su sistema de justicia. Dice Ken Salazar que lo de la reforma, si lo digo textualmente, lo de la reforma judicial muy claramente es decisión del gobierno mexicano y respetamos la soberanía de México. Estoy en acuerdo en que sí se tienen que hacer reformas para fortalecer a la Corte, sin embargo se han hecho tanto debate que no entiendo. Entonces si no entiende, ¿para qué se mete? Se ha hecho tanto debate que no entiendo, así lo volvió a repetir, es que si no se hace de la mejor manera puede traer muchísimo daño en la relación. Pues primero entienda y luego hable de las relaciones. Eso no lo digo yo, dice él, el embajador, nada más como embajador. Eso lo digo por todas las preocupaciones que me están llegando de gente que de verdad quiere lo mejor para México y Estados Unidos, subrayó. Ahí sigue el injerencismo, de gente que mejor quiere para México. Y que la mayoría de los mexicanos que votaron por esto no quieren a México. Bueno, el hecho es que en su conferencia de prensa el representante de la Casa Blanca dijo que la relación entre ambos países sí va a continuar pese a esta pausa que interpuso el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en ambos países ante los comentarios del diplomático sobre la reforma judicial, pues aseguró que la relación no puede parar porque alguien se enoje. En su intervención, Ken Salazar respondió también a los comentarios que hizo la propia doctora Claudia Sheinbaum Pardo sobre la elección de jueces por voto en la Unión Americana, donde aclaró que esta solo se realiza en algunos estados del país y ninguno corresponde a un orden federal, a comparación de la reforma judicial en México. No hay ningún juez federal elegido por voto popular, se eligen los jueces a nivel estatal. Son pocos, son diferentes sistemas, aseveró. Entonces, ¿por qué te metes aquí si no sabes cómo funciona el sistema mexicano? Pese a estas críticas, Ken Salazar reconoció que la relación entre los dos países ha pasado por momentos complicados, pero destaca que se trata otra vez con la cuestión de la familia, con miembros en ambos lados de la frontera, y sin embargo instó en no involucrarse en las elecciones del gobierno mexicano, como si nosotros nos involucráramos en las elecciones de Estados Unidos. Dice Ken Salazar nuevamente, hemos tenido un muy buen recorrido, le tengo mucho respeto yo al presidente López Obrador, nos ha abierto la puerta, hemos cambiado mucho, somos ahora los primeros socios comerciales en todo el mundo y seguimos trabajando con el gobierno de México y lo seguiremos haciendo, trabajamos todos los días sin cesar, según comentó, pero anteriormente el diplomático estadounidense manifestó que su opinión no debe ser motivo de ruptura entre ambas naciones, sino de un encuentro de socios que dialoguen como iguales. Sin embargo, continuó con su posición en contra de la elección de jueces por voto popular, otra vez a opinar donde no debe, al asegurar que minaría la democracia en México y pondría en riesgo el espíritu del TEC-MEC, lo económico con lo político. Y luego dice, no nos peleemos, deberíamos celebrar el gran trabajo que hemos hecho entre México y Estados Unidos, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Y Ken Salazar además le pidió a Morena y a López Obrador a que se revisen otras alternativas. Es decir, sigue el injerencismo en la redacción de la ley, otras alternativas, donde destacó el ejemplo de su natal Colorado, recuerda Colorado, pero sin ningún rubor, donde se permite ir por la revocación del mandato de funcionarios judiciales en las urnas, pero no en su elección directa. O sea, nos está aconsejando. Buen consejero, ¿no? La semana pasada, este funcionario de Estados Unidos expresó su preocupación con respecto a la posible aprobación de esta iniciativa propuesta por López Obrador, que reforma al Poder Judicial, como ya todos sabemos, y donde destacó que sería un riesgo
para la democracia mexicana y para la integración económica de América del Norte. La elección directa, dice, partidista de jueces puede tener riesgos muy grandes para México. Los estados en Estados Unidos que tienen elección popular de los jueces no son los mejores para la justicia, pues arréglense ustedes, allá platiquen entre ustedes, a nosotros déjenlo con lo nuestro. Dice otra vez Ken Salazar, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia y para la integración de las economías y bla, bla, bla. Se la pasó hablando, abriendo demasiado la boca y todo en torno a la cuestión de la elección en México por voto popular de jueces, ministros, magistrados. Bueno, dice esta relación, pues depende de la confianza de las inversiones que se tienen que hacer aquí en México para lograr la prosperidad. Pues váyanse con sus inversiones a otro lado si quieren, pero no es tan fácil. La integración ha sido muy importante, la integración entre ambos países es vital, fundamental. No en vano se ha logrado que sean los socios comerciales Estados Unidos y México la principal relación comercial en el mundo. Así es de que mejor a callar y a dejarnos hacer lo que a nosotros nos corresponde. Ya no les digo lo que AMLO ha dicho respecto a esta intromisión, este injerencismo por parte del embajador Ken Salazar, y lo mismo con el embajador de Canadá, porque esto ya es el cuento pues de nunca acabar. Gracias.